¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Acá bien, gente, saludos. Bien, entonces esperamos que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una video reacción de una recomendación de una banda llamada Darkthrone. Exactamente. ¿Quién la recomendó, mi buena Dan? Un suscriptor, bueno, de hecho fueron dos. Ajá. Uno es Alejandro Zavala y el otro es Laser Beam. Excelente, hermano. Les mandamos un abrazote. Gracias por escribirnos y recomendarnos esta canción. Estoy viendo que es black metal. Black metal, ajá, pues están desde el 86, esta banda se formó desde 1986, entonces, Okay. Pero la canción es de 1994. Oh, ya están tanto madurones, ¿eh? Vamos Y a ver bueno, qué tal. la canción es Transylvania Hunger, algo así como el transilvano hambriento. Y bueno, ellos son Darkthrone. Acá tenemos la letra, a ver si concuerda un poquito. Y bueno, vamos a escucharlos y ahorita echamos la platicadita. A lo que va está Darkthrone. Así como entró, así va. De hecho, así se escuchan todos los instrumentos muy parejitos todos. Me suena mucho a punk de los 80, 70. Las guitarras sobre todo, me recuerdan a muchas bandas de punk, así el sonido como muy crudo. Y bueno, en el video está como en la nieve, ¿no? Como en los bosques con nieve, no sé, algo así se ve. Parece como si estuviera buscando algo ahí entre los árboles. ¿Así? Sí, parece eso. Como que van merodeando. Ahí se vio más o menos como una cara, ¿no? No sabemos si es el que va caminando o se encontró él con el que va caminando. Sí, la letra habla un poquito de eso, ¿no? Como que de un personaje que va merodeando buscando algo. Muy punk. Aunque siento que ya les falta como otra parte, ¿no? Como un cambio. Porque ni un redoble he escuchado. Como muy de la vieja escuela, ¿no? Sí, parece más de la vieja escuela y como dices, se nota mucho la influencia del punk en la canción. Muy hardcore. Parejito, señores. Lo repito, sí. A ver, hasta ahí se escuché ya un redoble y igual me suena punk el redoble, ¿no? Pero bueno, a mi gusto creo que ya necesita un cambio. Pero bueno, igual es por lo mismo de que es como muy al estilo vieja escuela de black metal. Por eso es un tanto más lineal, ¿no? La pieza.
Sí, se repite otra vez. Y es que realmente no es muy larga la letra, por eso digo que como que le hace falta ese cambio. Sí, y al parecer la letra habla como una especie de un vampiro, ¿no? Porque en la letra habla de vampiros. Sí, habla de vampiros. Y como de un vampiro moribundo que anda buscando alimentarse. Exactamente. Y el video así, ¿no? Parece que el personaje esté ahí merodeando todo el tiempo. Así es, Buscando exactamente. una posible víctima. Es lo que entendemos. Aparte el video también se ve viejito, no se ve la gran producción. Y no encuentra nada, Y sí, la misma letra lo dice, nombre transilvano, las montañas son frías. Es así. A ver, ya cambió ahí. No sé quién sea, a lo mejor es un integrante de la banda o le está ayudando, ¿no? Al que iba merodeando de que ya quedó ahí como pasmado por no encontrar alimento. Dark Throne is for all, the evil in man. Dark Throne es para todos, el diablo es para el hombre. Algo así, ¿no? Ajá, algo así más o menos. Algo así. Dark Throne, que es como el trono oscuro. Uh-huh. Ahí está Dark Throne con Transylvanian Hunger. La letra sí pues habla, como dice Adán, como de un vampiro. Aquí él mismo lo menciona. Ajá. Salvé a los verdaderos e intensos vampiros. Una historia hecha para la realización divina. Sí, exactamente, pues es así, tal cual. Como si buscara a quien pues, chuparle la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Por así decirlo. De ahí los suscriptores nos decían que era un clásico del black metal, ¿no? Dark Throne. Uh-huh. Y sí, se escucha totalmente de vieja escuela, ¿no? Ajá. Se escucha de vieja escuela, se escucha la influencia del punk, es innegable esa influencia. Así es. La canción, yo no podría decir que es mala. Yo más bien pienso que como no estamos tan acostumbrados a escuchar este black metal de vieja escuela, sí puede pasar. A nosotros nos suena así muy muy pareja, ¿no? Y la vuelve un poco difícil de escuchar para nosotros, sobre todo si la comparamos un poco con otras bandas de black metal que nos han recomendado, que ya son un poco más actuales. Sí, ellos sí meten más cambios de ritmo, se notan otro tipo de influencias. Pero, pues, suena atractiva de todos modos la canción. Bueno, a mí no se me hizo tan difícil de escuchar. Por lo mismo de las influencias como de punk, como que me atrajo un poquito. Pero lo que sí es que la siento un poco lineal. Lo único que escuché como detallito fue el redoble ahí como que medio adornado. Uh-huh. Pero bueno, sí. Y también cuando nos dicen clásico, pues uno piensa que es clásico, pero no sé, porque fue un éxito, ¿no? Uh-huh. No clásico porque es como de la vieja escuela. Uh-huh. Entonces eso es chistoso porque si uno se hace como que una idea, ¿no? Uh-huh. De que es de las clásicas de black metal va a ser todo pues algo muy relevante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al parecer era clásico porque es de la vieja escuela. Y bueno, yo no la veo tan mal, pero tampoco la veo muy muy buena, la verdad. Está escuchable. Digo, no es algo que se compare a otras bandas que nos han recomendado, porque Uh-huh. sí se oye la diferencia. Pero bueno, aquí el detalle es que esta tal vez sea de como dicen ustedes, lo clásico. Uh-huh. Lo mero clásico, entonces pues va evolucionando hasta lo que nos van recomendando de bandas más actuales, que realmente pues ya hacen cambios, hacen progresiones, le mezclan otro tipo de música. Uh-huh. Entonces eso también es lo padre, ¿no? De cómo fue evolucionando, y hasta ahorita creo es una de las que hemos escuchado de este tipo, ¿no? Así de vieja escuela. Sí, sí, sí. Al parecer. Sí, bueno, si tomamos en cuenta que el grupo es de 1986.
Uy, ya va para casi Entonces, 32 años. 32 años, señores. Entonces, No, sí, ya es un tiempo. sí, no, 32 años se dice muy fácil, pero sí es un buen de tiempo para un grupo. Así es, sí es un buen tiempo y no sé si leíste si sigan O tocando. sea, están activos hasta la fecha. Me parece que en el 2016 salió Ah, pues su último disco. digo, qué padre, ¿no? Que sigan Digo, ahí. tendríamos que escuchar, ¿no? Que en este caso fue influencia del punk, ¿no? Quién sabe con el transcurso de los años qué otras influencias musicales tengan, ¿no? ¿Y de dónde son ellos? Son de Noruega. Ah, sí, pues digo, ahí se ve el video, ¿no? Ujú. Era lo que estaba así, han de ser noruegos por el video, ¿no? En el Ujú. bosque, la nieve, porque por lo regular allá es como que un ambiente así Ujú. más frío, ¿no? Sí. Pero bueno, ellos fueron Dark Throne con Transylvanian Hunger. Ahí si les late, les dejamos el enlace para que vayan a ver el video. Está, a mi manera de ver, está pasable, nada más, así en seco. No sé tú cómo ves, Adán. No, sí, les digo que es muy difícil evaluar cuando uno no es tan fan, ¿no? Quizá el fan del black metal diga, no, pues es que esas... Esa es la mera buena Ajá, del black metal. Sí, exactamente. Nosotros no somos tan conocedores en el tema. Apenas estamos, ¿no? Como Estamos... que de lo que ustedes nos recomiendan, ahí andamos rascándole a todo Sí. y hay muchísimos. Como decía por ahí un suscriptor, ¿no? Apenas Satanás está consumiendo nuestras almas, ¿no? Del Así black es. metal. Pero está interesante. Digo, como dices tú, no la puedo catalogar dentro de algo malo ni dentro de algo excelente. Pero sí es una canción que se deja escuchar. Sí, y sí, eso sí es como dice Adán. Tal vez para los black metaleros de hueso colorado, este es el verdadero black metal. Ujú, Quiero pensar ahí, si no, ustedes díganme, ¿ustedes qué opinan? ujú. ¿Qué opinan de este black metal que es clásico, como muchos nos lo recomendaron? Y ya ahí nosotros también vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el clásico, cuál es el nuevo, cuál es el contemporáneo, Ujú. cuál es el que hicieron ayer? No sé, hay mucho tipo de black metal, pero bueno, muchas gracias. No olviden escribirnos, suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita a los que se van suscribiendo para que vayan viendo lo que vamos subiendo. Y bueno, les mandamos un abrazote, los queremos mucho. Y ahí la vemos, amigos.